Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta, pero ustedes no han bailado. Hemos cantado lamentaciones, pero ustedes no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué hace Jesús hoy? Jesús reprende a sus interlocutores porque no han aceptado el mensaje de salvación ofrecido por Dios a través de él y también de Juan, el precursor. El lenguaje de Juan, con su aporte austero y su exhortación a la conversión moral, a la práctica de la justicia y la penitencia, pues les pareció duro, intransigente y lo consideran un loco y un endemoniado. El lenguaje de Jesús, en cambio, que les ofrece la alegría del reino de Dios y la buena noticia de la misericordia, eso les molesta, lo consideran blando y relajado y exigen un Dios más severo y exigente. ¿Qué identifica Jesús en estas actitudes? Bueno, pues Jesús los compara no con los niños a quienes pertenece el reino de Dios, sino con los niños caprichosos que intentan afirmar su independencia obrando contra el parecer de los demás. ¿Qué usa Jesús para esta comparación? Pues un juego que siempre jugaban en la calle los niños de aquella época, porque imitaban las acciones de los mayores. Cuando había una boda, pues jugaban a la boda y se reían y había algarabía, y cuando veían un velorio, un entierro, pues también jugaban a ello e imitaban a los mayores y obviamente lloraban. ¿Qué es lo que ocurre? Pues este corazón endurecido de los fariseos y doctores de la ley son incapaces de discernir la verdad, obstaculizan la acción de Dios y frustran sus planes, obviamente. El que se interpone con la verdad, obviamente obstaculiza los planes de Dios. Hacen todo lo contrario de lo que Dios les propone. Pero aún más, se negaron a convertirse cuando Juan les habló la inminencia del juicio. Se niegan a alegrarse cuando Jesús los invita a hacer fiesta por el triunfo del amor misericordioso de Dios. Pero al final el Evangelio, no sé si se han dado cuenta, dice, pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Aquí, la sabiduría de Dios ha quedado avalada por sus obras. Añade Jesús, con estas palabras, invita a comprobar que la sabiduría divina es la que llevó a Juan y le lleva a él a realizar las obras que Dios trae. Más todavía, Jesús hace ver que su palabra y sus actos son las obras enteras de la sabiduría de Dios. En su mensaje se dan dos cosas. Podemos identificar en el Evangelio dos cosas. Primero, se exhorta a la conversión, por eso usa ese ejemplo de los niños malos, y se hace sentir la alegría del perdón. Mejor dicho, se exhorta a la conversión y también se exhorta a la alegría y el perdón. ¿Qué nos enseña este texto? Yo he seleccionado tres enseñanzas, creo que son muy actuales y buenas para nosotros. La primera es que quizá ocurre esto, de esta incoherencia, de que no reconocemos nada y no nos alegramos de nada,
Y no nos ponemos serios cuando hay que ponerse serios, ni alegrarnos cuando hay que alegrarnos, porque quizá hay abundancia de bienes, seguridades materiales en la vida. Quizás nos confundimos y nos damos gracia a Dios, y al contrario, a veces nos alejamos. Hay ejemplos claros, ejemplos comunitarios. Por ejemplo, los países del norte, mientras más riqueza económica, menos presencia de Dios en sus vidas. Y uno se pregunta, ¿y por qué será? Justo es por lo que habla el Evangelio de hoy. ¿Por qué están ciegos? Porque no hay coherencia de vida, porque no hay ganas de agradecer, porque no reconocen el momento que están viviendo. O sea, estos países del norte, si ustedes se dan cuenta, hay documentales referidos a eso. Normalmente cuando enfocan la salida de la boca de un metro en hora punta, la gente triste, seria, con el ceño fruncido. ¿Qué implica eso? En los países más pobres, donde hay una cercanía a Dios, seguramente, y eso no es un discurso comunista ni nada por el estilo, sino que se ve, es realista, se ve alegría, tranquilidad, relajo. ¿Por qué será? Yo creo que esta es una primera enseñanza que tendríamos que aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces agrandamos lo malo y entonces no nos damos cuenta de nuestro entorno. Ya estamos en la segunda semana para la tercera. Es el momento donde hay que ponerse serio en el tema de la conversión y el tema de la confesión. Quizá vemos los problemas que tenemos a nuestro alrededor demasiado grandes. Queremos que exigentemente que toda nuestra vida sea una perfección idílica, celestial, de felicidad absoluta sin ningún problema. Pero eso no es cierto, sabemos que eso no es cierto. Por lo tanto, yo creo que lo que nos está pidiendo ahora Jesús en esta primera enseñanza es que veamos la realidad de las cosas, agradezcamos lo que tengamos y obviamente podamos luchar para resolver los problemas que se presentan de la vida diaria. Segunda enseñanza del Evangelio, yo creo que podemos sacar dos tipos de personas. El primer tipo son los que entienden la vida y los acontecimientos de la vida y a las personas según el amor de Cristo, el amor que pasa a través del corazón de Cristo. Ellas son las que siempre tratan de justificar los errores de los otros, de alguna manera. Pero hay otras personas, el insatisfecho, el murmurador, el que todo le parece mal, que destruye, busca a las gentes para destruir, para hablar mal del otro. Le parece mal todo. Alguien hace algo bien, lo destruye con sus comentarios. Yo creo que ese par de tipos de personas nos hacen visualizar el Evangelio como aquellos niños que no querían llorar cuando tenían que llorar o ponerse alegres cuando tenían que ponerse alegres. Y esto es una llamada de atención de Jesús hacia nosotros, porque nadie está libre de eso. Porque cuando uno se llena de odio, de frustración, y no sabe manejar eso, se va a llenar de más odio. Por lo tanto, ese odio no va a entrar en su corazón y va a querer contagiarlo a otros. Existen personas así, desgraciadamente. No hay que dejarse abrazar por ese tipo de personalidades. ¿En qué grupo nos ubicamos nosotros? ¿Cuál será la excusa de la negativa, de no querer entrar en la dinámica del Adviento? El Adviento tiene su dinámica. Ahora, la primera semana se nos pedía espera. La segunda, esta ya estamos terminando, se nos pide conversión. Ya se nos habla de Juan el Bautista. Y ya el domingo se nos va a hablar de la alegría. Entonces, ¿cómo vamos en ese sentido? ¿Estamos viviendo el Adviento tal cual? No quiero decir que uno tiene que ser un santo. Sí, tiene que ser un santo, pero a veces a uno pues, se le escapa algo. La sabiduría de Dios no está en su perfección, y entonces por eso está el sacramento de la confesión y la insistencia de la confesión sincera y pronta. La primera lectura del profeta Isaías nos dice: si hubieras atendido a mis mandatos. El profeta se lamenta con tristeza de que el pueblo era rebelde y no obedeció a Dios. Si hubiera sido fiel a Dios, hubiera tenido bienes abundantes que el profeta Isaías recita con el lenguaje cósmico. Dice el profeta: tu bienestar sería como un río,
tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena. Si Israel hubiera seguido los caminos de Dios, no hubiera tenido que experimentar las calamidades del desierto. Bueno, del desierto y del destierro también. Yo creo que eso lo vemos en el mundo ahora, ¿no es cierto? Tanta complicación que hay, tantas guerras, que hablan del fondo de cada guerra, que hablan el fondo de la caída, por ejemplo, de este régimen dictatorial de más de 50 años en Siria, que habla en el fondo. ¿Será para alegrarse o será para ponerse más triste porque las cosas van empeorando? Hay que leer un poco de la actualidad mundial para rezar, para saber por quién rezar, qué rezar por estos pobres sirios. Ahí hay cristianos, en Alepo es una ciudad donde se han concentrado la mayor cantidad de cristianos. Entonces hay que tener cuidado, porque esta no es una liberación que uno diga, oh, qué bien, cayó el dictador. No, de repente pueden caer en peores cosas. Las personas que han entrado a tomar el gobierno tampoco son de fiar, y son los que antes han perseguido, matado y destruido a los cristianos. Hablo de ISIS. En fin, es muy actual el Evangelio. Tercera enseñanza, última, sin ser las únicas. La sacamos de la primera lectura. Es el mismo Dios quien nos dice: yo soy el Señor tu Dios, te instruyo, por tu bien te marco el camino a seguir. Si entendiéramos eso, nos ahorraríamos muchísimos problemas. ¿Quieres una vida ordenada, en donde exista paz, armonía y alegría? ¿Cuál es la clave para este tipo de vida? Obviamente seguir los caminos del Señor, cumplir sus mandatos, dice la primera lectura. Y esta enseñanza está reforzada en el Salmo, que dice: el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nuestros proyectos tengan buen fin? Eso es algo que tenemos que pedirle siempre. Y cuando se lo pedimos, nos damos cuenta que siempre nos los da. Cuando le pedimos algo, nos damos cuenta que de pronto ya estamos en ese algo. Es verdad, si es para nosotros, yo creo que es cierto eso. Hay que reconocerlo, hay que agradecerlo también. ¿Cuál es la clave para que las cosas te salgan bien? Gran pregunta. ¿No será que tú y yo deberíamos obrar en justicia y en rectitud? Yo creo que es importante esto. Hoy día celebramos a Santa Lucía, Luz, ¿no? Y justo a ella murió mártir, pero antes de ello, pues, por unos acontecimientos de su vida, la tradición dice que le sacaron los ojos. Imagínense, a la luz le sacaron los ojos. Siguió siendo más luz. Que así sea. Amén.